Querida comunidad, buenas noches. En esta serie conoceremos de forma breve la vida de mujeres y hombres que lograron la corona que nunca se marchita, aquella que les dio en el cielo la nacionalidad llamada santidad. A esta santidad estamos llamados tú y yo también, y por ello buscamos en este espacio inspirarnos en un camino que nos lleve de manera segura, estable y perdurable al amor infinito de Dios. Para este 34º capítulo, invocaremos la presencia del Eterno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos a nuestra patrona, la Virgen Inmaculada, que siendo ella el modelo perfecto de santidad, nos ayude a abrir nuestros corazones al amor de Dios. Nuestro invitado de hoy, San Benito de Nursia. Su fecha se celebra el 11 de julio. Nació en Nursia alrededor del año 480 y murió en Montecassino en el año 543. La única auténtica vida de Benito de Nursia es la que está contenida en los diálogos de San Gregorio, y es más bien un bosquejo de su carácter que una biografía. Consiste mayoritariamente de eventos milagrosos que, si bien iluminan la vida del santo, poco ayudan para hacer una descripción cronológica de su vida. Las fuentes de San Gregorio fueron, según lo que él mismo cuenta, algunos discípulos del santo, Constantino, que lo sucedió como abad en Montecassino, y Honorato, que era abad subiaco cuando San Gregorio escribía los diálogos. Benito fue hijo de un noble romano de Nursia, pequeña población cercana a Spoleto. Hay una tradición aceptada por San Beda que afirma que Benito fue gemelo de su hermana Escolástica. Pasó su niñez en Roma, donde vivió con sus padres y asistió a la escuela hasta que llegó a la educación superior. El resto de la vida de Benito fue dedicada a llevar a cabo el ideal de monasticismo que nos ha dejado plasmado en su regla. Antes de seguir con la breve narración cronológica de su vida que nos transmite San Gregorio, será mejor examinar el ideal que, para San Gregorio, constituye la verdadera biografía de Benito. Aquí trataremos de la regla solamente en cuanto que esta es un elemento primordial en la vida de San Benito. Para considerar la influencia de la regla, tuvo que el monasticismo de las épocas anteriores y en los gobiernos civiles y religiosos occidentales, y sobre la vida de los cristianos. Veamos algunos elementos de la vida de la regla benedictina. Por ejemplo, antes de hablar o estudiar de la regla de San Benito, hace falta señalar que fue escrita para seglares, no para clérigos. No era el propósito del santo establecer una orden de clérigos, sino una organización y unas normas apropiadas para las vidas domésticas de los seglares, que quisiesen vivir en forma más plena posible la vida sugerida por el Evangelio. 1000 palabras, dice San Benito, se dirigen a ti, que renunciando a tu propia voluntad, te revistes de la fuerte y brillante armadura de la obediencia para pelear por nuestro Señor Cristo, nuestro verdadero Rey. Más tarde, la Iglesia impuso el estado clerical a los benedictinos y con él se impusieron las obligaciones de las funciones clericales y sacerdotales, pero siempre ha permanecido la impronta del origen seglar de los benedictinos, y ello constituye quizás una de las señales distintivas de esa orden frente a otras de origen posterior. Otra característica de la regla del santo es su perspectiva del trabajo. La así llamada orden no se estableció para llevar a cabo algún trabajo en particular, sino para solucionar alguna crisis de la Iglesia en particular, como sucedió en otras órdenes. Para Benito, el trabajo de sus monjes era simplemente un medio para llegar a lo bueno de la vida. La gran fuerza disciplinaria de la naturaleza humana es el trabajo, el ocio es la ruina. El objetivo de la regla era llevar a los hombres de regreso a Dios por el trabajo obediente, del que se habían alejado por el ocio de la desobediencia.
El trabajo es la primera condición del crecimiento en el bien. Fue precisamente para que su propia vida se fatigara con el trabajo en nombre de Dios, que San Benito dejó en Fide para ir a la cueva de Subiaco. San Gregorio comenta que es necesario que los elegidos de Dios se fatiguen con labores y penas, al inicio, cuando las tentaciones son más fuertes. En el proceso de regeneración de la naturaleza humana, en la orden de la disciplina, incluso la oración tiene el segundo lugar, detrás del trabajo, ya que el alma del ocio, la gracia, se encuentra con el rechazo. Cuando el godo, uno de los que habla San Gregorio, dejó el mundo y subió a Subiaco, San Benito le entregó un azadón y lo envió a desbrozar un campo para hacer un jardín. Ex elabora, ve y trabaja. El trabajo no era, como afirmaban las civilizaciones contemporáneas, una condición peculiar de los esclavos. Es el destino de todo hombre, necesario para su bienestar como persona humana y esencial como cristiano. La vida religiosa, según lo concibió San Benito, era esencialmente social. Una vida alejada de los demás, la vida de los eremitas, si quiere ser sana e integral, solo es buena para unos cuantos, y estos deben haber alcanzado una etapa avanzada de autodisciplina a través de la vida comunitaria. La regla se ocupa totalmente de la reglamentación de la vida de una comunidad de varones que oran, comen y trabajan juntos y sirven no solamente como estrategia didáctica, sino como un elemento permanente de su vida. La regla concibe al superior como alguien siempre presente y continuo, y en continuo contacto con cada miembro del gobierno, el cual es descrito como patriarcal o paternal. El superior es la cabeza de la familia. Todos son miembros permanentes de un hogar. Gran parte de la enseñanza espiritual de la regla queda escondida entre una normativa que parece ser simplemente social y la organización doméstica. Todo el marco y la enseñanza de la regla están de tal modo conectados con la vida doméstica que se puede pensar que en un benedictino, más que entrar a una orden religiosa, parece entrar a una familia. El carácter social de la vida benedictina ha encontrado su expresión en un tipo fijo de monasterios y en una clase de trabajos emprendidos por los benedictinos. Además, está asegurado por un absoluto comunismo en las posesiones, por la rigurosa supresión del todo rango mundano. Nadie de noble cuna puede ser, o por esa razón, ser puesto en una posición superior a quien antes era esclavo, y por la presencia forzada de todas las rutinas diarias de la casa. Si bien la regla prohíbe estrictamente la propiedad privada en el concepto que San Benito tenía de la vida monástica, no entraba el que los monjes, como cuerpo, deberían desprenderse de toda riqueza y vivir de las limosnas de los fieles. Su propósito era más bien limitar los requerimientos individuales a solo aquello que es estrictamente necesario y simple, y asegurar que el uso de la administración de las posesiones comunes se realizaran de acuerdo al Evangelio. La idea benedictina de pobreza es muy distinta a la franciscana. Los benedictinos no hacen un voto explícito de pobreza, su único voto es la obediencia según la regla. La regla permite todo lo que es necesario al individuo, junto con una ropa suficiente y variada, comida abundante, a excepción de la excepción hecha de carne de cuadrúpedos, vino y suficiente sueño. Las posesiones pueden ser tenidas en común, pueden ser muchas, pero siempre deben ser administradas a favor del trabajo de la comunidad y para el beneficio de otros. El monje individual es pobre, pero el monasterio debe estar en posibilidad de dar limosna y no obligado a recibirlas. Hay que aliviar al pobre, vestir al desnudo, visitar al enfermo, enterrar al muerto, auxiliar a los afligidos, acoger a los forasteros. Los pobres se acercaban a Benito para obtener medios de pagar sus deudas, se acercaban a él para saciar el hambre. San Benito diseñó en una forma de gobierno que merece atención. Está contenido en los capítulos 2, 3, 31, 64 y 65 de la regla, y en ciertas frases claves dispersas en los demás capítulos. Al igual que la regla, también su modo de gobierno no está diseñado para una orden, sino para una comunidad. Presupone que los miembros de la comunidad se han unido por la promesa de la estabilidad, comprometidos a pasar sus vidas
juntos, bajo la regla. El superior es elegido por medio del sufragio universal y libre. Se puede decir que en su gobierno es una monarquía, pero sometida a la regla de la Constitución. Todo se deja a la discreción del abad, dentro del marco de la regla, y cualquier posible abuso de autoridad es controlado por la religión, por el debate abierto de los asuntos importantes en la comunidad y por la discusión con los ancianos acerca de los asuntos menores. La realidad de esta vigilancia sobre la voluntad del gobernante solo se puede apreciar debidamente cuando se recuerda que tanto el gobernante como la comunidad están unidos de por vida, que todos están inspirados por el propósito común de llevar a cabo la concepción de la vida que aparece en el Evangelio, y que la relación de los miembros de la comunidad entre sí y con el abad y del abad hacia ellos está sublimada y espiritualizada por el misticismo que se inspira en las enseñanzas del Sermón de la Montaña, acogidas estas como verdades que deben ser vividas en la vida real. Cuando un hogar cristiano o una comunidad ha sido organizada sobre la aceptación voluntaria de los deberes a la responsabilidad social de cada miembro, sobre la obediencia a una autoridad o más aún sobre toda disciplina continua de trabajo y autonegación, el siguiente paso es la renegación de los miembros. De su conversión a Dios es la oración. La regla habla directa y explícitamente de la oración pública. A ella le asigna Benito los salmos y los cánticos, con lecturas de la Sagrada Escritura de los padres. Dedica 11 y 27 capítulos de su regla a la normativa de la oración pública. Es característico de la libertad de su regla y la moderación del santo, que él concluye sus cuidadosas enseñanzas diciendo que si algún superior no está de acuerdo con lo que él indica, puede libremente modificarlo. Únicamente insiste en que todo el salterio debe ser recitado en una semana. Añade que la práctica de los santos padres era indiscutiblemente rectificar o recitar en un solo día lo que nosotros, los tibios monjes, apenas hacemos en una semana. Por otra parte, advierte en contra del celo excesivo al establecer la regla general de que la oración hecha en comunidad siempre debe ser breve. Es muy difícil sistematizar la enseñanza del santo acerca de la oración, sobre todo porque desde la perspectiva acerca del carácter cristiano, la oración es algo que debe coexistir con la vida, con toda la vida, y la vida, a su vez, no es compatible si no está empapada por la oración. Vamos ahora a ver qué nos inspira la vida de este santo. Entramos en el siglo VI y ya de por sí, a medida que vayamos avanzando, que tengamos más documentación histórica de la vida de un santo, y empezar un santo de esta envergadura, se nos hace quizás más complicado sintetizar un resumen de la vida propiamente de quien estamos hablando. Fíjense que nada más hablar de lo escrito, que es lo que yo recojo de estas páginas donde hago las consultas de la vida de los santos, ya me llevó 12 minutos. Trataré en el resumen de no extenderme tanto para que sea atractivo también para el escucha. Varias cosas que podemos destacar acá. Primero, me encanta, leyendo esta historia yo aprendí muchísimo y le agradezco mucho a Dios la posibilidad de hacer esta serie, porque bueno, que sea del provecho para quien la disfrute, pero particularmente a mí me edifica muchísimo. Y es la primera vez que descubro, en cierta forma, hemos visto laicos, hemos visto clérigos, religiosas, pero es la primera vez que aparece como una orden, por así decirlo, una orden que se fundamenta en los seglares, como tú y como yo, pero además que está pensada bajo ese diseño y que tiene como principal propósito algo que me parece muy inspirador: el trabajo como fuente o como quizás manera de perseverar en la gracia versus el ocio como un gran enemigo para la gracia y por ende una gran herramienta para el pecado. Y esto es muy cierto. Yo en la otra serie que vengo realizando para Abrazando Nuestra Fe, que es A la Luz de su Palabra, les comentaba cuando hablamos del rey David, cómo el pecado de David principalmente se enfocó, y cuando fue el pecado con Betsabé, el pecado de la lujuria, que además terminó también en un homicidio en segundo grado, por así decirlo, fue cuando David estaba de ocioso viendo en una ventana el paisaje y vio a esta mujer desnuda que además lo erotizó, o él se erotizó con ella, y bueno, aquello fue algo mutuo, ¿no? No que Betsabé fue violada, sino que literalmente allí hubo algo raro también de parte de ella.
Entonces, ciertamente lo que dice San Benito es muy cierto. Además, en mi propia vida yo lo he visto. A veces cuando uno más tiempo tiene que no tiene nada que hacer, que te inundas de televisión y te inundas de redes. Yo he tenido días, no meses ni años, días que he estado así, o un día que he estado así, y de verdad que te sientes hasta agotado y desubicado. A diferencia cuando estás activo, llegas del trabajo, tú pues tienes que hacer, por ejemplo, esta serie, y después pendiente porque viene la cena y vamos a lavar los platos y hay que lavar, y mañana hay que hacer otra cosa, y ya tienes proyectos de día. Si bien es verdad, tenemos que vivir el presente, pero me encanta ese concepto de que el cuerpo humano tiene que estar activo, porque además mentalmente y físicamente el no tener actividad pues atrofia, genera lentitud, es como subutilizar los enormes talentos que tiene nuestro cuerpo. Otro punto importante es la vinculación que él hace con la oración. Yo no sé si eres la frase que dice ora et labora, o sea, ora y trabaja. Me parece que sí, por lo que leo intuitivamente en esta reseña. Pero son como que el inhalar y el exhalar de la vida del cristiano. Supongamos que inhalar es el trabajo y exhalar la oración. Pero pareciera que sin esas dos dinámicas, con puro trabajo sin oración y con pura oración sin trabajo, por ahí como que no va la cosa. O sea, hay que tener un equilibrio entre la conexión con Dios y el sano trabajo. ¿A qué me refiero con sano trabajo? Trabajar no es salir a robar, no es salir a prostituirte, no es salir a mentir, no es salir a estafar, no es salir a piratear tu tiempo o tu calidad de trabajo, no. Trabajar es trabajar con caridad, con compromiso, con entrega. Y esto lo digo en todas las áreas. Yo que trabajo en un colegio, generalmente uno ve mayoritariamente, no lo digo totalmente, pero sí mayoritariamente, uno ve el enorme compromiso que todavía hoy docentes tienen por el tema de la enseñanza y con el amor que lo hacen. Hay otros que de repente, y es lógico porque la situación país también te obliga a tener un radar que te haga estar detectando esto constantemente, pero hay otros que lo mueven muchísimo, es la economía. Pero bueno, indiferentemente de eso, son personas que dedican tiempo a la educación, así como las personas de la salud, pero tienen calidad, y esa calidad de tiempo al final genera frutos. Yo lo he comentado en otros momentos, una profesora de la universidad de mi esposa, donde se graduó mi esposa, de docente, les decía a ella, y algo que es muy cierto: el error del ingeniero se queda en el puente, el error del médico se queda en el quirófano, pero el error de un docente queda para toda la vida. Y es verdad, o sea, tú puedes marcar literalmente la vida de una persona para siempre, traumarla para bien o potenciarla para bien, o traumarla para mal, por una palabra que le digas, por una mala enseñanza que le des. Le puedes matar la fe a una persona, porque además el maestro, en cierta forma, en el niño tiene como un reflejo de una persona muy sabia, como quizás muchos de nosotros lo veíamos después también en los sacerdotes, que bueno, se nos han caído muchos de los pedestales, porque bueno, también los medios se han encargado de bombardearnos de una manera tan negativa hacia el sacerdocio, aunque yo no comparto esa línea de los medios, pero eso en cierta forma influye y te ha hecho entender que también son seres humanos. Así que Benito, de verdad que además está la medalla de San Benito, esto de las abadías. Aquí de repente no se habla mucho de eso, pero el poder que él tenía contra el demonio, porque además por ahí como que se iban los tiros. Por eso digo, este tema de que además cuando habla de comunismo, no lo damos desde un matiz político, ¿no? Sino, o sea, aquí todos somos iguales. Aquí no porque usted tenga un título de licenciado, aquí usted también va a lavar platos. Y no porque usted sea TCU, usted va a poner la mesa. Y el que no tiene título, pues es el que cocina y lava los baños. O sea, eso no funcionaba así. Y no funcionaba así, y además me parece súper ético, o sea, no ético, una gran equidad en el sentido de que todos nos comprometemos por todo. Si usted tiene estudios, bendito Dios. Si usted tiene grandes conocimientos, bendito Dios, y póngalo al servicio de Dios y del mundo. Pero a la hora de vivir en comunidad, que es otro aspecto importante, fíjese que Él nos llama a vivir en la soledad, Él nos llama a vivir encerrado en la contemplación, que también hay órdenes que tienen ese fin, pero Él nos llama a vivir en sociedad. Y eso quizás también es un llamado a entender que los laicos tenemos que meternos en política y tenemos que meternos en empresas y tenemos que ser banqueros, pero bueno, o sea, de verdad que gente que gobierne, que gerencie, y yo lo digo como administrador, que administre con la mirada puesta en Dios. Y entendiendo que sí, podemos ayudar a muchas personas, pero haciendo bien nuestro trabajo, aunque no estemos siendo dadivosos, pero haciendo bien nuestro trabajo y haciendo que los trabajos funcionen,
Eso también es una forma de darle estabilidad a las personas que dependen de tu trabajo, a las personas que saben que los recursos se están bien administrando. Y eso también entra en el hogar, eso también entra en la familia, porque las familias también manejan economía. Así que yo creo que agradezco mucho esta historia, muchísimo. Me detengo aquí porque sería muy largo lanzarle 12 minutos más. Creo que con 20, 21 vamos bien, pero el punto central es bendito sea Dios por habernos regalado un hombre con esta visión que además creo que para nuestros tiempos tiene todavía gran vigencia y gran actualidad. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.